fácil desviarse. Vamos a conversar en los próximos minutos con el senador Mario Vergara. ¿Qué tal, Vergara? ¿Cómo anda? Muy bien, con resfrío y la garganta cascada, pero bueno, así son las campañas. ¿Eso es por lo de Peñarol ayer o...? No, ya venía de antes, ya venía de antes. No caiga en las provocaciones. No, para nada, para nada. Tenemos una desafiante revancha en el campeón del siglo. Exactamente. Buena declaración. Voy con declaración de Alejandro Sánchez, que le dio a Búsqueda, que salió hoy. Dice, el Frente Amplio ya ganó las elecciones. ¿Comparte? Comentario. ¿Comparte? Tenés que comentar sobre un compañero en los medios. No. Yo creo que el Frente tiene todo para ganar, sí. Y creo que es favorito para el domingo. Mi olfato va en la dirección de que estamos arañando la mayoría parlamentaria. Soy optimista con respecto a eso. Pero bueno, como siempre, hasta el último minuto, eso va a pasar en la medida en que todos y todas las frente amplistas hagamos nuestra tarea, recorramos el país, que todo el mundo tenga su lista y que todo el mundo pueda ir a votar. O sea que plantear eso no en clave incompatible o con la no necesidad de hacer el trabajo político en estos días, que siempre es importante porque hay varios resultados posibles que están en rangos de porcentajes del electorado muy chicos, ¿no? Tenés órdenes de 3, 4 puntos del electorado donde el Frente puede ganar sin mayoría, puede ganar con mayoría o incluso puede llegar a ganar en primera vuelta y estás en un rango chico del electorado. Así que bueno, soy optimista de que el Frente va a ganar, que vamos a estar con mayoría parlamentaria, pero eso es sobre la base de que estos días seguimos dándole duro a la militancia puramente electoral, focalizada en el tema justamente del triunfo del Frente Amplio. Cambia mucho el escenario hacia el balotaje en función de si el Frente logra la mayoría parlamentaria en ambas cámaras, con lo cual uno descuenta que ganarían, o si bueno, no le faltan los votos en una cámara, por ejemplo, digo discursivamente. No creo. Si el Frente gana con mayorías, Uruguay tiene un régimen electoral que es muy exigente, porque para ganar en primera vuelta necesitas el 50% más un voto, sin... No importa la ventaja que le saques al segundo, por ejemplo. No importa cuántos son en blanco, anulados. En otros países vos tenés el 40 o el 45 y más de un 10% de ventaja sobre el segundo y ya no es necesario el balotaje. Las experiencias que hemos tenido, sobre todo cuando el Frente ha estado adelante, que es 2009 y 2014, y que obtuvo la mayoría parlamentaria, casi que uno podía decir que el balotaje fue burocrático, ¿no? Fue un trámite, porque es muy difícil que eso se revierta. Fue diferente un poco en la elección anterior, donde la mayoría en realidad tuvo la coalición. El Frente había votado muy mal en octubre y el Frente se amplió bastante en la lucha en el balotaje, se acercó mucho. Pero en general los procesos de balotaje implican que el Frente acumula más apoyo electoral. En todos los casos pasó. Por lo tanto, yo creo que capaz que en algún momento hay que revisar un poquito la regla electoral, ¿no? Flexibilizarla un poco, porque es un desgaste adicional que difícilmente tenga mayor sentido. Pero si el Frente gana con mayoría, yo creo que no percibo riesgos mayores de cara a un balotaje. Si pasa lo opuesto, imagínate que el Frente Amplio no tiene mayoría y que la coalición tampoco. Sí. ¿Interesa abordar un gobierno sin mayoría de Frente Amplio, muy complicado, donde probablemente... Interesa ganar siempre. Porque pase lo que pase, nosotros estamos convencidos de que va a haber un mejor gobierno si lo conduce el Frente Amplio. Lo que cambia es el juego político. Si uno tiene mayorías parlamentarias, obviamente el centro del juego político se traslada
a la interna del frente, que no es más fácil discutir a veces que con los otros partidos. Nosotros gobernamos 3 periodos seguidos con mayorías y te puedo asegurar que hubo momentos de mucho debate acalorado sobre muchos temas. Y el centro, digamos, del debate político se corre hacia la interna del frente. Eso sí tiene una ventaja, que es que en general somos todos conscientes de que ese debate, esa discusión, por más dura que sea, en algún momento tiene que terminar. Y tiene que haber una síntesis, y tiene que haber una ley, o tiene que haber una política, o tiene que haber un conjunto de medidas. Eso es lo que te habilita a implementar políticas. Si el frente ganara sin mayoría, obviamente el juego político cambia un poco, hay que acordar adentro, pero también hay que salir a buscar aliados para las distintas políticas, que no tienen por qué ser los mismos en todas las políticas de los otros partidos. Creo que la tónica que Yamandú ha intentado impregnar esta campaña, que es la del diálogo, la de hablar entre todos los uruguayos sobre los 3, 4 puntos principales que son la preocupación y la angustia de la gente, es la línea correcta para hablar de seguridad, de educación, de fractura social, ¿verdad? De crecimiento. Entiendo que el diálogo entre los partidos es importante, ayuda. Hay algunos de esos temas, como el de la seguridad y la educación, al que todos tenemos que arribar con mucha más humildad, porque no hay soluciones mágicas, porque no son cosas que se vayan a resolver en 3, 4 años de gobierno de un partido. Se necesita lo que Sereni llamaba política de Estado, ¿verdad? O sea, que haya orientaciones en esas políticas que atraviesen las administraciones de gobierno. Y por lo tanto, bueno, el hecho de que aún con mayoría parlamentaria, yo soy partidario de tener ese talante de diálogo, ni que hablar que si no tenés mayorías, lo tenés que hacer. Pero digo, aún con mayorías, comparto con Yamandú ese talante de ir al diálogo y a la búsqueda de acuerdos en algunos temas, ¿verdad? Porque es imprescindible trabajar de esa manera para resolver cuestiones angustiantes de la sociedad uruguaya. La campaña electoral estuvo marcada o cruzada por la discusión del plebiscito de la seguridad social, que por la relevancia del tema marcó mucho la discusión. Sin embargo, en ese proceso se discutió bastante menos a propósito de algo que, según marcan las encuestas, es más probable, y es que el plebiscito no salga y que gane el Frente Amplio. Entonces, el camino trazado por el Frente Amplio tiene que ver con diálogo social, pero tiene algunos puntos marcados y, como está al tanto porque ha hecho declaraciones a propósito de eso, aparecieron ahora las declaraciones de Alejandro Sánchez hablando de la posibilidad de nacionalizar las AFAPs. Lo dijo ayer en Primera Mañana, en El Espectador. Dijo que había sido una ironía, que se había expresado mal, reconoció que se había expresado mal y que no debía utilizar la palabra nacionalizar, pero rápidamente apareció el archivo, lo había dicho en mayo de este año y lo había dicho el año pasado también en buscadores. O sea, hay varias referencias a propósito de nacionalizar. Dejemos de lado por un segundo el nacionalizar. ¿Cuál es el plan del Frente Amplio? ¿Qué es lo que espera el Frente Amplio que ocurra con el ahorro individual en la discusión de un eventual diálogo social? Para despejar el punto, le propongo no dejarlo de lado y hacer una referencia mínima al inicio, que es decir, no es una iniciativa del Frente Amplio, no es una iniciativa de Yamandú Orsi, no es algo que esté ni por asomo en el programa del Frente Amplio. Por lo tanto, hay que recordar, ahora sí voy a esa parte de la pregunta de qué es lo que haría el Frente Amplio. En el Frente primero hay una unanimidad, que es que no compartimos la ley que aprobó este gobierno, por razones varias, pero en particular porque integralmente el costo de la reforma la pagan solo los trabajadores. Y eso la hace una reforma injusta. El Frente tiene una segunda unanimidad, que es que discutió ese tema y aprobó unánimemente una declaración que indica que para avanzar en una buena reforma, en una reforma más justa, hay que cambiar el mapa político, o sea, tiene que ganar el Frente, porque si no gana el Frente no va a cambiar tampoco la ley, no va a salir el plebiscito, ni va a cambiar la ley de gobierno. E inmediatamente convocar a un diálogo nacional de sectores políticos, de sectores sociales, con miras a hacer una nueva ley, ¿verdad?, de reforma de la seguridad social que sea más justa.
acá hay que... Después viene sí, el plebiscito, donde claramente hay sectores, ahí vamos divididos, ¿verdad? Que es la primera vez, la experiencia esta en la que sectores del frente van divididos en el marco de una elección nacional a un plebiscito de un tema que sin duda es muy importante. Es un desafío que está teniendo el Frente Amplio, que evidentemente alteró la campaña electoral del Frente Amplio, en donde nosotros decimos nada nos puede distraer de que el objetivo central es que el Frente Amplio gane. Otros partidos sí lo han tenido. En la campaña anterior, la calle Pou no apoyaba el plebiscito impulsado por Larrañaga de Vivir Sin Miedo. Y en empresas públicas hubo blancos y colorados que apoyaban el sí y el no a la ley. En la impunidad hubo blancos y colorados que apoyaban el sí y el no a la ley. Para el Frente es, creo yo, me puedo estar comiendo algo, pero creo yo que es la primera vez que llegamos divididos con eso. Y bueno, y ha sido una complicación, sin duda. Ahora, si el Frente gana, va al diálogo, hay dos bases sobre las cuales tiene que impulsar ese diálogo. Uno es el programa. En el programa del Frente se plantea la necesidad de conformar un sistema de seguridad social con 3 pilares, con un pilar solidario, que es independiente de las contribuciones, ¿verdad? Es como una base para todo el mundo. Un pilar de reparto contributivo, o sea, al estilo de lo que tenemos hoy en el BPS. Y un pilar de capitalización, que ahí se pone el foco en lo de evitar el lucro, ¿verdad? Que sea no lucrativo. Ahí está. Que quienes participan del sistema del pilar de reparto, obviamente quienes ofrecen un servicio tienen que cobrar por un servicio, pero creo que bueno, el foco ahí es decir que lo que se cobre en ese proceso no sea excesivo, ¿verdad? No implique un lucro excesivo. Esa es la discusión que tiene que dar el Frente Amplio internamente también. Sí. Porque lo que dice es sostener el pilar de ahorro individual sin fines de lucro. A partir de ahí el Frente, en diálogo social. Claro. Sí, habrá que discutir y profundizar. Vergara piensa esto. Yo lo interpreto en términos de, nosotros no vamos a... A ver, si el BPS hace una actividad, ¿es gratuita? No es gratuita. Hay un costo de hacer funcionar el BPS. Si otras empresas hacen la actividad de administrar las cuentas individuales, que es un proceso de administración financiera que hacen las AFAP, nadie puede pretender que ya sean estatales o privadas lo hagan gratis. El asunto es que no sean comisiones excesivas. O sea, el lucro, por lo menos Vergara lo interpreta como un lucro excesivo, no tener un costo excesivo del funcionamiento que implique ganancias excesivas a los agentes que participan. También está el Banco de Seguros, que participa del pilar de capitalización, que también hay que revisar los cómputos vinculados a cuánto se cobra por el seguro en el proceso y cuánto se cobra en la administración de servir después las pasividades. Porque cuando la gente dice cuánto te paga la AFAP por la jubilación, es un error. El que paga es el Banco de Seguros, ¿no? Pero bueno, creo que eso es algo que sí, habrá que dejar... Todavía hay un tramo para seguir discutiendo dentro del Frente y con todo el sistema político. Pero para entenderlo un poquito mejor, ¿no? En el proyecto del Frente Amplio, la visión que tienen ustedes de la seguridad social, entran las AFAP privadas, ¿no? Donde podrían seguir operando y seguir lucrando siempre y cuando no sea hasta cierto punto. Yo lo entiendo mal. Seguir operando es una cosa, seguir lucrando es otra. Ahí va. Pero para evitar contrabandos en la... Bien. Pongámoslo así. El Frente hace ya varias campañas electorales que no incorpora en su programa la erradicación de las AFAP, ni del pilar, porque no es AFAP, sí, AFAP no, es el pilar de capitalización individual. El concepto. Si uno tiene un pilar con cuentas individuales, hay 1,5 millones de cuentas con nombre y apellido de los trabajadores, bueno, alguien las tiene que administrar. Bueno, hoy tenés un esquema de 4 empresas, eran 6 en el origen, AFAP, ¿verdad?, de las cuales una que tiene más de la mitad del mercado es estatal, porque los accionistas de AFAP República son el Banco República, el Banco de Seguros y el Banco de Previsión Social. Alguien las tiene que administrar. Hubo un intento en los orígenes del sistema, hubo un intento de juntar firmas para revertir este tema, y no se llegó a las firmas, ¿verdad?, hace unos cuantos años. Y después vuelvo a decir, si uno ve
cómo evolucionaron los programas del Frente Amplio. Es un tema donde sí se pone el foco en evitar el lucro y cosas por el estilo, pero no se plantea la erradicación del... Y de hecho el Frente Amplio gobernó 15 años y no estuvo sobre la mesa la eliminación del pilar de capitalización individual ni la erradicación de las AFAP. Ahí lo que responden en general los actores desde las AFAP es... admiten que estuvieron más altas en algún momento. El Frente Amplio en los gobiernos del Frente bajaron en 2017, en 2017 las reguló, las topeó distinto y entonces ahí bajaron y que hoy en día, si uno se compara con el concierto internacional, lo que dicen es no están altas comparativamente con el mundo. Entonces ahí la duda entra de nuevo es qué se entiende por lucro si uno compara internacionalmente y dice, bueno, estos no están tan altas. A nivel internacional hay un poco de todo, ¿no? Pero yo creo que sí hay margen para que las comisiones sigan bajando. Hay margen. Y también, sobre todo, después de los cambios que se hicieron en la ley de seguridad social del gobierno, en donde la forma de computar las comisiones cambió. Pasaste de cobrar comisiones por el flujo de ingreso a la cuenta de cada trabajador, o sea que del aporte del trabajador hay una parte que va a su cuenta individual. Sobre ese flujo es que se cobraba la comisión. Ahora con la nueva ley se cobra por el stock, por toda la magnitud que tiene la cuenta, independientemente de si el trabajador está trabajando o no. O sea, independientemente de si hay un flujo mensual alimentando la cuenta o no. Bueno, yo creo que esa es otra de las cosas para discutir y cambiar. A mí me parece que justamente esta lógica de que se cobren comisiones cuando los trabajadores no están trabajando, creo que es algo que hay que revisar y cambiar, ¿no? Hoy Alejandro Sánchez estuvo en perspectiva, volvió a hablar del tema y agregó un elemento más que no había surgido de la entrevista de la polémica, llamémosle ayer en El Espectador. Manejó la posibilidad de abrir las AFAP para que la gente se pueda salir de las AFAP. Vamos a escuchar cómo lo planteaba para ver si va o no va en línea con lo que puede estar pensando el Frente al respecto. Lo que usted dice en ese video, Sí. dice, lo vamos a hacer es abrir las porteras para que se vayan todos los que se quieran ir de las AFAP y se vayan para el BPS. Bueno, pues yo creo que en eso también hay que hacerlo, ¿no? Esa es otra decir, medida. No debería ser un corralito. Como se hizo en su momento con los cincuentones, por ejemplo. A eso hace referencia. Como se hizo en su momento con los cincuentones, por ejemplo. Bueno, los cincuentones se le habilitó que el que quisiera asesorado pudiera salir. De hecho, ahora los cuarentones también tienen esa oportunidad. Entonces, a mí me parece que en ese sentido lo que está bueno es que la gente sepa, esté bien informada y, en definitiva, si la gente decide salirse de una FA porque no le conviene, lo puede hacer, ¿no? Y no que sea un corralito, ¿verdad? Bueno. ¿Sigue hablando por sí mismo Alejandro Sánchez o eso sí está en alguno de los planes que maneja el Frente Amplio? Bueno, yo no tengo noticia de que ese planteamiento sea una orientación acordada dentro del Frente. En el caso de los cincuentones, ustedes recordarán que se habilitó, sí, la opción para ese rango etario de trabajadores de ir por el lado de AFAP o por el lado del BPS, o algunos escogieron uno, otros escogieron otro, porque había un error de diseño de la ley original del año 95, que es que a los trabajadores que ya estaban haciendo aportes de antes del 96, lo que aportaron antes no se les computó, no se les... Una parte de lo que habían aportado antes no se lo reconocía. O sea, no, porque claro, si vos ya te agarra un poco mayor el inicio del sistema, las jubilaciones que te quedan, si vos aportaste 15 o 20 años, son muy bajas. Pero en realidad no es que vos no hubieras aportado antes, solo que de lo que aportaste antes del 95 nadie te computó nada. O sea, eso fue un error del diseño original de la ley, y me parece que, bueno, está la solución de decir, bueno, entonces te dejo optar. Ya cuando estás con un sistema que va a estar más maduro, que aún no lo está, porque aún no llegamos a los 30 años de la ley, ¿no? Y del sistema. Bueno, pero la duda que se me planteaba es porque él habla de la posibilidad de que la gente pueda elegir o no quede como rehén de estar en una FAP obligatoriamente. Digo, porque el caso de los cincuentones que se menciona,
tiene características su origen en la ley de los 90. El caso de los cuarentones tiene origen en la 20.130 y es distinto por qué se dan o no se dan los perjuicios y no se igual en todos los casos. Pero él lo que habla es, bueno, acá para adelante también debería pensarse en que la gente no pueda irse a la será AFAP un si quiere. tema que seguramente habrá que discutir en ese diálogo nacional. Pero no es parte de las bases del frente. No. ¿Y Vergara comparte eventualmente esa idea? Y vamos a tener que discutirlo en profundidad. Bien, capaz hacemos una tanda y a la vuelta, además del olfato de Vergara para el domingo, bueno, ¿cómo se van a mover de acá hasta el cierre? Porque vos lo decías, ¿no? Esto es hasta el último minuto. Bueno, ¿qué va a hacer el Frente Amplio hasta el último minuto? Ya volvemos. Fácil se impone. Fácil desviarse. Fuman una seca. Fácil desviarse. Seguimos conversando con el senador Mario Vergara. Jorge dejó planteadas algunas preguntas antes de la tanda. Una cortita. Una de las primeras medidas de este gobierno fue eliminar 2 puntos de descuento de IVA en compras con tarjeta de débito. Algo que fue señalado por la oposición, por el Frente Amplio, como una suba de impuestos, básicamente. ¿El Frente Amplio, en caso de ser gobierno, va a devolver ese descuento? No sé, vamos a ver el panorama general, pero que lo que no hay duda es que si a vos te devuelven menos IVA es porque estás pagando más IVA, que es lo que discutió el gobierno todo el tiempo. Dice, no es una suba de impuestos, sino que es reducir la devolución. Era ahí una discusión cuasi semántica que no tiene sentido, porque termina todo el mundo pagando 2 puntos más de IVA en la inmensa mayoría de las transacciones que la gente hace, porque hoy, si vos ves los reportes del Banco Central, casi el 80% de las transacciones en Uruguay se hacen con medios electrónicos. Por lo tanto, creo que no hay duda de que eso fue una suba de impuestos. Después, medidas concretas, puntuales y sueltas y aisladas, no creo que no es la forma de pensar y discutir. ¿Pero no sería consecuente con las críticas que le hizo el Frente Amplio a esta medida de gobierno? Vuelvo a decir que medidas aisladas, medidas aisladas no son parte de la forma en que se debe discutir los temas tributarios. Es más, yo creo que en las campañas electorales las cuestiones tributarias hay que tomarlas muy con pinzas, porque uno no puede prometer lo que después no sabe si va a cumplir, porque en el mundo de hoy un horizonte de 5 años es un horizonte muy largo. El gobierno, cuando estaba al frente, tuvimos la crisis financiera internacional más grande de los últimos 80 años. Este gobierno tuvo la pandemia. Entonces, la forma de moverse en esos terrenos, uno no las puede garantizar a priori. Pero tengo que inferir entonces que no tienen pensado hacer esa devolución. Eso es lo que tú estás intentando insistir, y yo te acabo de decir que no es la forma de discutir medida por medida. Si en el marco de una visión de estructura tributaria, que hay que hacer retoques al sistema tributario, porque siempre hay que hacer, porque además hoy, primero cuando hicimos la reforma tributaria en 2006, siempre se dijo que esta no era la estructura para el resto de la vida, sino que siempre iba a ser una reforma viva en ese sentido. Hay cambios en el mundo que han ido llevando a que los sistemas tributarios se vayan moviendo, y creo que además está claro hoy por hoy que en el mundo tenés procesos y tendencias en el terreno tributario, un mundo en el cual Uruguay no puede aislarse o abstraerse, que van a implicar la rediscusión de algunos aspectos de la tributación, sobre todo en temas de renta empresarial. Todo eso hay que discutirlo de manera integral. No se puede ir a priori medida por medida. Esos cambios que tienen que ver, por ejemplo, con el comienzo de la aplicación del impuesto mínimo global, ¿pueden traer buenas noticias para Uruguay, o son un problema y simplemente hay que ver cómo te acomodás para que te pegue menos? Yo creo que está en la mitad de las dos cosas. Es un desafío, hay que entender mucho mejor esto. Primero hay que entender qué es lo que efectivamente se está haciendo a nivel global. Obviamente va en camino a erosionar mecanismos de promoción de inversiones que el Uruguay ha utilizado, como tantos otros países. Y bueno, en la medida que sea una cosa coordinada a nivel internacional, eso duele menos. Fue como cuando se erosionó el secreto bancario. Si Uruguay lo hacía
unilateralmente hubiera tenido un costo muy fuerte. En la medida en que se hizo en el marco de una coordinación internacional, fuimos en la dirección correcta, que era erosionar el secreto bancario, sin mayores costos. En esto creo, y después lo otro también es ver quién cobra ese impuesto, cómo se reparte esa plata. Que ahí corremos un riesgo de que eso se concentre en los países desarrollados y a fin de cuentas sea un proceso que suena lindo, que le cobren impuestos a las grandes corporaciones, que creo que está bien, que se ordene eso y que las grandes corporaciones multinacionales no aprovechen los paraísos fiscales, pero bueno, también ver de que ese impuesto que se cobra, que puede llegar a ser muchísimo dinero, ver cómo se distribuye a nivel de los países. Si es un impuesto global, habrá que ver cómo se participa de ese impuesto global. Todo eso está todavía en contextos de incertidumbre, pero en poco tiempo seguramente no vamos a tener más alternativa que abordarlo y ver cómo se va conformando. Hablemos un poco de tu sector, porque estamos en octubre, la gente va a estar decidiendo, bueno, en el Parlamento, y hicieron un spot, que era este spot del astorivergarismo, ¿no? Sí. Como diciendo, bueno, sí, ¿sabes qué? Existe un astorivergarismo, somos el astorivergarismo. Sí, que mucha gente, por ejemplo, en la coalición percibía a Astori como un cortafuego, ¿no? Mirás el discurso que te da Delgado hoy en día y te dice, bueno, el Frente Amplio hoy está muy radicalizado, faltan cortafuegos como por ejemplo Astori. Y que también tenías esa visión de que Astori era algo así como la garantía en el Frente Amplio de la política económica seria, responsable, mantener el orden macroeconómico. ¿Vos te percibís así? ¿Pensás que sos un cortafuego en el Frente Amplio, que sos una garantía del orden macroeconómico? Creo que el astorivergarismo y el sereñismo tienen un rol, sin duda, dentro del Frente Amplio. Un rol que contribuye a los equilibrios. Nosotros tenemos un perfil que pone foco en la responsabilidad de gobierno, que pone foco en mirar la mañana siguiente, o sea, las consecuencias de las medidas que tomamos. No porque lo diga Delgado, ¿verdad? No, el día que hagamos nuestra política en función de los planteos de Delgado, tendríamos una política mucho más errática y débil. Es el rol que sentimos que tenemos dentro del frente, como otros sectores tendrán otros roles, y que debemos contribuir sin duda a mantener perspectivas equilibradas dentro del Frente Amplio. Dicho esto, también hay que decir que el Frente Amplio evoluciona. El Frente Amplio gobernó 15 años, el Frente Amplio perdió y tuvo que hacer un proceso de autocrítica. Y en lo que es los niveles de responsabilidad en el gobierno, yo creo que hoy el Frente Amplio es una fuerza política más madura en ese sentido. Primero porque cuando estás gobernando te das cuenta que las cosas no son sencillas, no es solo pararse en un cajón a pegar dos gritos, sino que hay que entender las restricciones y los órdenes, las prioridades, las trayectorias de las políticas, sopesar intereses. Así gobernó el Frente 15 años, pero fue aprendiendo, ¿verdad? Yo creo que hoy por hoy el Frente ve con mucha más censura, digamos, lógicas como los de los dos equipos económicos o los gobiernos en disputa. Creo que hay un mayor consenso, no digo unanimidad, pero digo un mayor consenso de que la visión astorista en la gestión de la cosa económica, bueno, es la que tiene que primar. Capaz que hace 10, 12 años tenías la discusión de los dos equipos económicos con el MPP, por ejemplo, y hoy el MPP, que obviamente Yamandú, que proviene del MPP, y el eje que la campaña del Frente está teniendo hoy, los incluye como a otros, pero con fuerza, plantean una gestión económica en donde Gabriel Odone ostensiblemente ha hecho público su visión astorista de la conducción económica. ¿Lo ponemos en el astorivergarismo Odone para vos? En su concepción, no en su alineación política actual. Bueno, no sé cuál es su alineación política actual. Eso obviamente lo tendrá que decir. Él era socialista y se fue ya hace unos años. Sí, pero él ha hecho innumerables declaraciones justamente de alineamiento con el enfoque astorista de la conducción económica. Lo que digo es que en el Frente hoy se visualiza esa tónica de la gestión de las políticas, que no es solo la económica,
en donde creo que el astorismo, el sereñismo tienen un consenso más amplio, un acuerdo más amplio dentro de la fuerza política. Por eso el tema de decir, hoy no hay cortafuegos que lleven a la catástrofe, a la irresponsabilidad, no, eso es tratar de generar una caricatura de que hoy tenés, como hace un tiempo leíamos editoriales que decían, el Frente Amplio está dominado por tupamaros y comunistas, no hay lugar para los moderados, si gana el Frente todo se va a ir por la vía de la irresponsabilidad. Y está claro que no es así, el Frente gobernó 15 años, tuvo su derrota, hizo su autocrítica y todo lo que pone en el programa y lo que pone sobre la mesa del proceso de la campaña, no hay nada que haga pensar que el Frente vaya a ser un gobierno irresponsable. Por lo tanto, pongo foco en eso. Y el rol de los sereñistas está en reafirmar eso y en tener un buen peso también electoral, político y electoral, que permita mantener equilibrios, que ayude a que el Frente gane y que también contribuya a hacer un mejor gobierno frente amplista en el futuro. Te hago la opuesta, ¿no? Imagínate ahora una persona de izquierda que está definiendo su voto y se pregunta, ¿no? Bueno, a mí lo que me gustaría es grabar más el gran capital, me gustaría que los ricos empiecen a pagar más, que se distribuya mucho más la riqueza. Estoy pensando en votar el sí de la seguridad social porque me parece que las jubilaciones son muy bajas. Creo que el Frente Amplio no se ha movido mucho en ese tema, me gustaría que se moviera más. ¿Por qué debería esa persona votarlos a ustedes en vez de votar, por ejemplo, al Partido Comunista, y bueno, al hay MPP, que revisar socialista? También la historia de lo que fueron los 15 años de gobierno del Frente. En los gobiernos del Frente, con la visión astorista en la gestión económica, las jubilaciones y los salarios crecieron un 60% en términos reales. El salario mínimo y la jubilación mínima, concepto que ni siquiera existía antes, se triplicaron durante los gobiernos del Frente. Hubo una reforma tributaria donde se instaló un impuesto a la renta personal que es totalmente progresivo, porque más del 80% de lo que recauda ese impuesto lo paga el 10% de los hogares con más ingresos. La tercera parte de ese impuesto lo paga el 1% de los hogares con mayores ingresos. O sea, y además ha habido todo un conjunto de políticas de corte distributivo que van más bien por el lado del gasto, porque a veces se pone este foco en hay que ser más redistributivo en el lado tributario, donde la capacidad que tiene el lado de tributario, el lado de los ingresos del Estado, como elemento distributivo es más limitada que la del gasto. Y en la del gasto se llegó a que más de las 3/4 partes del gasto público fueran gasto público social. Se crearon un conjunto enorme de políticas sociales, se reinstauraron relaciones laborales más justas, se hizo la reforma en el sistema de salud, se hizo la reforma en el sistema de vivienda, en fin, hubo una enorme cantidad de procesos que creo yo fueron en una dirección que ahora tenemos que retomar, porque hoy la crítica que nosotros le hacemos al gobierno es que gobernó para una minoría y los resultados están a la vista. Mientras que el planteamiento que hace Yamandú el otro día en la Plaza de Toros de Colonia es, acá hay 3 ejes, el primero es el del crecimiento, e inmediatamente dice, y el segundo es el de la distribución. Queremos crecer, para eso hay que tener más política de las que tuvo este gobierno, pero que los frutos del crecimiento se distribuyan de manera más equitativa y no solo concentrado en los Maya Oro o en los hogares con mayores ingresos. Vergara, pero ahí, digo, uno puede, si mira la globalidad de los gobiernos del Frente Amplio, bueno, puede sacar de ahí esas cifras que pone arriba de la mesa, pero si uno mira el último gobierno del Frente Amplio, el propio Frente Amplio entiende en parte por qué perdieron la elección, justamente, Sí, porque sí. no se creció, porque se deterioró el empleo. Nadie dice que los salario. gobiernos del Frente Amplio han sido perfectos. Hubo 3 gobiernos. Hace un tiempo, una entrevista del exterior, me acuerdo, me dijeron, ¿cómo puntuaría del 1 al 10 los gobiernos del Frente Amplio? Y yo diría, primero no es un gobierno del Frente Amplio, son 3 y los puntuaría distintos, ¿no? Yo decía, bueno, yo puntuaría 9 el primero, 7 el segundo y 5 el tercero. Me dicen, ¿5 el tercero? Sí, igual es más que 3, que es el que le pongo a este gobierno. Pero está claro
que el Frente Amplio en su propia autocrítica se dijo que fuimos perdiendo contacto con la gente, que nos faltó más agenda en el tercer gobierno, que hubo como más inercia, que se actuó incluso con ciertos niveles de soberbia. Son cosas duras para decirnos a una fuerza política que procura representar los intereses de las grandes mayorías este tipo de cosas, pero lo hicimos con transparencia. Ningún otro partido en el Uruguay fue capaz de hacer la más mínima autocrítica, aunque atravesaron cosas bastante peores que ese tercer gobierno o que haber perdido la elección. Sí, el gobierno del Frente hizo muchas cosas y también cometió errores, sí, claro. Y espero que... Siento que hemos la última aprendido... imagen que tiene la gente del Frente es ese. Sí, claro. En el último gobierno del Frente se perdieron 50.000 puestos de trabajo, sí. Después que se habían generado 300.000 puestos de trabajo en los dos gobiernos anteriores. Igual, creo que en 14 de los 15 años de gobierno del Frente hubo crecimiento del salario real, hubo crecimiento de las pasividades reales, hubo mejoras en términos de bajar la pobreza, de aumentar la igualdad. O sea, son todos resultados globales, pero que incluso esas tendencias, si bien se debilitaron, se entibiaron en el último gobierno, no desaparecieron. Bien. Tenemos que cerrar por ahí. Mario Vergara, última nota política de este ciclo electoral. Y bueno, los invito a que nos acompañen. Entonces, les dejamos las listas a ustedes acá. Tenemos la de las elecciones del Sol, espectadores. Podés pasar el chivo al aire. 95 no está. Le vamos a dar una Vergara también. Dale, ahora sí. Votamos acá, elecciones nacionales 2024. Encabeza Raúl Ponce de León. Exactamente. Muy bien. Nico Batalla. ¿Esto es suplente respectivo? Sí, soy suplente. Sí, suplente respectivo. Suplente respectivo, ¿Para dónde me pusieron a Diego Sasa? Ya va. Pero confiamos en que vamos a sacar varios. Yo preguntaría si la conformación de esta lista es como nos pasa a nosotros, ¿no? Que generamos disconformidad en todas partes. O sea, armar una lista tiene la garantía de que deja insatisfecho prácticamente a todo el mundo. Pero bueno, la 95 se hizo de la mejor manera posible. Vuelvo a decir que, ya que Valmeli me estimula a pasar el chivo, que queremos una gran elección para el Frente Amplio. El objetivo es que el Frente gane. Creo que estamos ahí para ganar con mayorías parlamentarias. Y dentro del Frente, la 95, los sereñistas, necesitamos que un espacio potente para contribuir con un mayor equilibrio dentro del Frente Amplio, para contribuir al triunfo mismo del Frente Amplio y para contribuir luego a un mejor gobierno frente amplista a partir del 1 de marzo. Mario Vergara, muchísimas gracias. Gracias a ustedes. Es fácil desviarse.